Bienvenidos a esta clase de continuación de preparación para la prueba de conocimientos básicos de matemática. Estamos desarrollando la guía completa. Ahora vamos por la unidad número 6. Bueno, toda esta parte que comienza en la unidad 5 que tiene que ver con álgebra. Entonces, hemos ya trabajado los conceptos algebraicos, las operaciones entre polinomios, ah, productos notables, factorización. Bueno, básicamente esto hemos cubierto. También ecuaciones, o ya tenemos un panorama también del esquema de ecuaciones que se trabajan en esta guía. Y hoy vamos a continuar con las ecuaciones cuadráticas. También, Dios mediante, continuamos con las inecuaciones, que vimos que son desigualdades. Pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis y procuraremos que sea pequeño sobre algunos conceptos aritméticos que son de uso constante en este tipo de operaciones y que son la base para resolver algunas operaciones algebraicas. Me refiero a operaciones o propiedades que tienen los números tales como los números compuestos, los números primos, también la factorización por factores primos de un número, el concepto de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, y también el concepto de divisibilidad, que es muy práctico, la verdad, muy práctico, pero en la medida en que uno realiza todas esas operaciones, pues de alguna forma ya no mucho se usa. Pero bueno, es necesario trabajarlo porque sirve bastante a la hora de que se van a factorizar números u expresiones algebraicas. Entonces, nos pasamos a la pizarra de una vez. Y comenzamos con ese paréntesis para que podamos trabajar estos conceptos. Solo voy a escribir acá lo que vamos a necesitar. Será entonces conceptos aritméticos. Le vamos a poner, ¿no? Porque es una generalidad de, de los números. En realidad, el concepto matemático es teoría de los números, pero dejémoslo como conceptos aritméticos para que podamos recordarlos mejor. Lo primero entonces es este tema de factores. No, perdón. Lo primero es este tema de números primos y compuestos, que vamos a escribirlos. Entonces, este concepto de los números tiene mucho que ver con la característica que tienen de poderse dividir entre dos o más divisores o entre dos o más números. Otra manera de verlo es que tiene que ver con la característica que tienen de poderse separar en partes más pequeñas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros realizamos la secuencia normal de conteo, comenzamos con uno, luego dos, luego tres, luego cuatro, y seguimos. Solo voy a anotar los números dígitos aquí. 6, 7, 8, 9. Hasta aquí me quedo, hasta 9. En realidad los dígitos los comenzamos con el cero, pero el cero en este caso no va a tener mucha utilidad porque el cero representa ausencia de elementos o conjunto vacío, es decir, el cero representa que no hay ningún valor numérico. Pero bueno, cuando nosotros entonces seguimos el conteo natural, vamos a notar una característica que tienen los números y voy a resaltar aquellos números que son un producto, es decir, son resultado de una multiplicación. Esos números serían el, el 3, el 8, el 6, el 4. Esos tres valores son resultado de multiplicaciones. Y, por ejemplo, el 4 es resultado de multiplicar 2 por 2 o también 4 por 1, cualquiera de las dos, 4 por 1. El número 6
es resultado de multiplicar 3 por 2. O si no, o sea, 3 por 2 o puede ser 6 por 1. En cualquier caso, ¿no? Eso da 6. 6 por 1. El número 8 es resultado de multiplicar 4 por 2, pero también puede ser 2 por 2 por 2 por 2. Y también 8 por 1. Entonces, todos estos factores, estos factores de los números, representan o nos explican que esos tres números que tengo ahí los llamamos compuestos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se pueden separar en factores más pequeños. Pero hay la otra clase de números, voy a subir esto, la otra clase de números como el 2, el 3, el 5 y el 7 serían, pero nos vamos a quedar con el 5 aquí nada más. No, perdón. Sí. Entonces, el 2 no se puede separar en más factores que estos, pero como el 1 es elemento neutro, en realidad no afecta en nada. Prácticamente el 2 no se puede separar en factores más pequeños. De la misma manera, el 3 no se puede separar en factores más pequeños, ni tampoco el 5. Entonces, estos números que tienen esa característica, que no se pueden separar en factores más pequeños, se denominan números primos. Primos, aquí tiene la idea de ser primeros. Básicamente ese es el concepto, son números primos. ¿Por qué? Porque no se pueden separar. En cambio, los de arriba sí, estos se pueden descomponer en varios factores. Ahora, de aquí tenemos que evaluar también otro concepto, y es el hecho de que los factores de un número vienen a ser sus divisores. Lo repito, los factores de un número vienen a ser sus divisores. Y ahí tengo un error, porque ahí es 2 por 2. 2 por 2. Ahora vuelvo a lo que estaba mencionando. Los factores de un número vienen a ser sus divisores, es decir, los factores pueden dividir el número, lo pueden separar en partes. Entonces, otra característica de los números compuestos es que tienen tienen más de dos divisores, incluyendo el 1. Por eso voy a ampliar aquí. Entonces, todos estos factores que estoy resaltando o encerrando en color verde, vienen a ser los que pueden dividir el número compuesto. De esa cuenta podemos notar que el número 4 tiene tres factores, voy a escribir aquí, o tres divisores. Divisores del número 4 son el 1, el 2 y el 4. El 1 puede dividir a todo número, así que el 1 es divisor de todo número. Luego el 2 puede dividir al 4. El 4 pues se puede dividir a sí mismo. Entonces ya tenemos ahí los tres factores. En el caso de los divisores del número 6, tenemos que son siempre el número 1, luego el número 3 y luego el número 6. Esta división que realizan estos números es división exacta. A esto nos referimos cuando hablamos de divisores, es decir, números que pueden dividir exactamente a otro. Y por último tenemos aquí el 8. Sus divisores son el 1, el 2, el 4 y el mismo 8. Entonces, los números compuestos se pueden sí, comprender a través de dos características. Una, tienen más de dos factores, incluyendo el 1. La otra característica es que tienen más de dos divisores, incluyendo el 1. Ahora, en el caso de los números primos, básicamente solo se pueden dividir entre sí mismos
y entre 1, nada más. Vale, sabiendo que el 1 es elemento neutro, lo vamos a descartar por un momento y vamos a decir que los números primos solamente se pueden dividir entre sí mismos, nada más. Bueno, y el 1 también. Entonces, esa es la característica de los números primos. Esta distinción nos permite ya luego aplicarla en de distintas maneras. Voy a subir esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto de números primos y números compuestos? No, ninguna, todo claro. No. Perfecto. Ahora, partiendo de ahí, de ese concepto de números primos y números compuestos, entonces podemos nosotros desarrollar este otro concepto, que es el concepto de los múltiplos de un número. Y también aquí vamos a incluir los divisores de un número. Aunque ya hablé de los divisores realmente, pero vamos a, de todas maneras, a trabajarlo un poquito. Los múltiplos de un número se refieren a todos los productos o todos los resultados de multiplicación que pueden salir de un número. Por ejemplo, si nosotros venimos y tomamos el número 2, cuando lo multiplicamos por 1, vamos a escribir aquí múltiplos del número 2. Entonces, cuando multiplicamos el 2 por 1, el resultado es 2. Entonces, el 2 es múltiplo de sí mismo. Luego multiplicamos el 2 por 2, el resultado es 4. 2 por 3, resultado 6. 2 por 4, resultado 8. Esto es como las tablas de multiplicación. Y así podemos irnos. Aquí hay una secuencia numérica que va de 2 en 2, así que podríamos seguir escribiendo aquí todos los múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. A propósito, voy a llegar hasta el 18. 12, 14, 16, 18. Y podríamos seguir 20, 22, 24, 26, 28, bla, 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 hasta el infinito. ¿Por qué? Porque los factores que usaríamos para multiplicar el 2 también, comenzando desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vamos al infinito. Todos estos resultados o todos estos productos vienen a ser el múltiplo del número 2. Ahora, tomemos el número 3, múltiplos del número 3. Aquí igual sería multiplicarlo por todos los números partiendo del 1. Entonces, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 12, 3 por 5. Y aquí también hay un patrón numérico, pero que va de 3 en 3. Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, es 3 por 6, 10, 21 es 3 por 7, 24, y podríamos seguir, pero lo vamos a dejar ahí. Listo. Ahora notemos algo. Estos dos números, el 2 y el 3, tienen sus propios múltiplos, pero hay ciertos números que son múltiplos de los dos. Por ejemplo, el número 6. El 6 es múltiplo de 2 y de 3. El 12 es múltiplo de 2 y de 3. El 18 también lo es. Y podríamos seguir, voy a quitar esas figuritas y solo voy a dibujar una línea. El 12, el 18. Aquí tengo el 24. En la secuencia del 2, el 24 aparecería por aquí y así nos podemos ir. Entonces podemos notar que el 2 y el 3 tienen múltiplos comunes. Ahora voy a escribir lo siguiente. En múltiplos comunes de 2 y 3 son 6, 12, 18, 24, y vamos a encontrar también el 30 como múltiplo común. Y eso pues puede avanzar todavía, ¿no? 30, 36 y así. Listo. Entonces también múltiplos comunes podrían ser infinitos.
pero hay un múltiplo común, pero que es el más pequeño. ¿Cuál es ese número? El 6. A ese múltiplo común más pequeño se le llama mínimo común múltiplo. Ahora voy a escribir las iniciales. Entonces, cuando nosotros buscamos el mínimo común múltiplo de un par de números o más, lo que tenemos que hacer es encontrar ese numerito, el número más pequeño, que es producto de los dos o de los tres números. Si nosotros agregáramos el 4, por ejemplo, e hiciéramos una lista de los múltiplos de 4, luego comparáramos con los múltiplos de 2 y de 3, encontraríamos que el mínimo común múltiplo, ahora voy a hacer esto, el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4 es el número 12. 12 es el número más pequeño que viene a ser un producto de cualquiera de estos de acá, porque 12 es 2 por 6, o es 3 por 4, o es 4 por 3. Entonces el 12 es el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4. Y así podríamos ir agregando más números. Por ejemplo, si agregáramos el 5, los múltiplos de 5 pues van de 5 en 5, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cuando llegamos a 30, vamos a encontrar que entre el 2 y el 3, 30 es un común múltiplo. Pero si ya le agregamos el 5 y decimos el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5, sería 30, el mínimo común múltiplo entre estos números. Y así podríamos agregar más ejemplos, pero creo que con esto queda un poco claro. Mi pregunta es si está bien así o tienes dudas. Sí, está bien. Bueno, ok. Entonces dejamos a un lado los múltiplos de un número y comenzamos y pasamos a ver los divisores de un número. Para eso me voy a hacer para acá. Si hablamos de los divisores de un número, podríamos hacer la misma comparación que hicimos, solo que de divisores. Entonces, aquí sí tendríamos que tomar números más grandes. Podríamos tomar el 30, ya que hablé de este número. Este número, sus divisores son, primero tenemos el 2, eh, divisores de 30. También el 3 divide al 30 porque es 3 por 10, es 2 por 15. Tenemos el número 6 porque el 6 es 5 el 30 es 5 por 6. Oh, perdón. Entonces podemos agregar primero el 5 y el 6. Son divisores de 30. También el número 10 es divisor de 30 y el número 15. Y además también el mismo 30 se divide entre sí mismo. Aquí ya no, esto no llega al infinito porque son solo los números que pueden dividir al 30 exactamente. Son estos que están ahí en la lista. Bueno, me faltó el 1. El 1 siempre es divisor de cualquier número. Listo. Ahora voy a tomar el número 24, digamos, divisores del número 24. Y aquí entonces vamos a decir, tenemos el 1, tenemos el 2 porque es 2 por 12. Tenemos el 3 porque es 3 por 8. Tenemos el 4 porque es 4 por 6. El 6 también. El 8 también, ya mencioné, es 3 por 8. Luego tenemos el número 12, que es 2 por 12, 24. Y el mismo 24. Estos son los divisores de 24. Ahora, nosotros podemos encontrar ahí, observar y encontrar cuáles son los divisores comunes. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 6. Hasta ahí, ya no hay más divisores. No. De esos 4 divisores, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es el divisor más grande? Pues el divisor más grande es 6. Entonces, la, las siglas o el símbolo del máximo común divisor es este.
MCD. Entonces, el máximo común divisor de 30 y de 24 es 6, porque es el número más grande que puede dividir exactamente a los dos, al 30 y al 24. Entonces, estos elementos nos sirven mucho, por ejemplo, cuando nosotros resolvemos fracciones. Recuerda que hay una fracción que usamos ayer, bueno, una ecuación con fracciones, en la que un denominador era 7, otro era 14 y el otro era 2. Y luego usamos el número 14 para multiplicar toda la fracción. Ahora, ¿por qué usamos el 14? Porque notamos que el 14 es múltiplo de 7 y es múltiplo de 2. ¿Qué significa que sea múltiplo de esos dos? Significa que el 14 es divisible o se puede dividir entre 7 y entre 2. Y eso me abría la oportunidad de resolver la ecuación con mayor facilidad. Así es como vamos a aplicar estos conceptos que son muy sencillos, ¿no? Los aprendemos desde primero, desde tercero primaria, tercero o cuarto primaria, pero siempre se nos olvida. Bien, entonces tenemos aquí, para recapitular un poco, hablamos de números primos, hablamos de números compuestos. Los números primos solo se pueden dividir entre sí mismos y entre uno. Los números compuestos tienen más de dos factores y por lo tanto tienen más de dos divisores. Luego hablamos de los múltiplos de un número. Dijimos que los múltiplos son esos productos o resultados de multiplicaciones que parten de un número, como el 2 y el 3 y todos un montón de múltiplos. Y los divisores de un número son aquellos que pueden dividirlos exactamente, que es lo que tenemos acá. Pero cuando comparamos los múltiplos de dos o más números, notamos que hay múltiplos comunes. Y eso nos lleva a establecer un concepto al que llamamos mínimo común múltiplo, que es el múltiplo más pequeño que comparten dos o más números. Cuando hablamos de los divisores, podemos establecer los divisores de dos o más números y compararlos. Vamos a encontrar que hay divisores comunes. Pero esto nos lleva a otro concepto que denominamos máximo común divisor, que es el divisor más grande que divide exactamente a dos o más números. Y eso pues tiene aplicaciones. Una de sus aplicaciones es este tema de las operaciones entre fracciones. Bueno, con eso en mente, entonces pasamos a otro concepto que también es importante. Cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, números más grandes, voy a escribir aquí el 72 y voy a escribir, digamos, el número 18 y luego agreguemos otro, el número 6. Y nosotros necesitamos saber cuál es voy a escribir aquí, a dibujar una línea acá. Necesitamos saber cuál es el mínimo común múltiplo de esos tres números. ¿Cuál es su mínimo común múltiplo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, podríamos hacer la lista de todos los múltiplos como hicimos en este caso, pero tendríamos un problema porque para cantidades más grandes, como el caso del 72, tendríamos que hacer una lista grande de múltiplos. Y si comparamos los múltiplos del 72 con el 6, para llegar a los comunes, los múltiplos de 6 tendría que ser más grande. Entonces, no hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es descomponer los tres números en sus factores primos. ¿Qué son los factores primos? Los factores primos son los números primos que se multiplican entre sí para dar como resultado uno de ellos. Voy a hacer un paréntesis con eso y voy a hacer aquí otra situación, otro ejemplo. Si por ejemplo tomamos el número 72 y lo empezamos a descomponer en sus factores, vamos a tener que 72 es 2, mejor así, 72 es 2 por 36.
Pero vamos a encontrar que el 36 se puede descomponer y es 2 por 18. Luego encontramos que el 18 también se puede descomponer, porque es compuesto, ¿no? Y es 2 por 9. Luego encontramos que el 9 se puede descomponer y es 3 por 3. Ya el número 3 pues es primo y el número 2 es primo. Partiendo de aquí hacemos un resumen y vamos a encontrar que los factores primos de 72 son, voy a escribir, a ver, voy a poner aquí un subíndice que va a ser así, factores primos del 72. Entonces tengo 2 por 2 por 2, eso es igual a 2 al cubo. Y tengo 3 por 3, eso es igual a 3 al cuadrado. Y obviamente estos entre sí se multiplican porque el resumen de esto es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24 y 24 por 3, 72. Entonces, aquí tengo el resumen de los factores primos del número 72. ¿Cómo se obtienen? Dividiendo el 72 de forma sucesiva entre números primos. Todos estos son números primos. Entonces, ¿cómo obtengo los factores primos de un número? Tomo el número, que es el 72 en este caso, lo divido entre 2. El cociente, el resultado que se obtiene, lo dividimos entre 2 otra vez. Y ese nuevo resultado lo dividimos entre 2 y así nos vamos hasta llegar a las últimas consecuencias. Así es como encontramos los factores primos de un número. Pero cuando tenemos tres números comparados, como en este caso, naturalmente no vamos a hacer un árbol de operaciones como hicimos acá por cada número, sino que vamos a descomponerlo en sus factores primos de forma integrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es dividir entre 2. Este 2 es el divisor, ¿no? Entonces, la mitad de 72, ya sabemos, es 36. Pero de 18 es 9 y el 6. Notamos que el 36 también se puede dividir entre 2. Entonces, y el 6 volvemos a dividir entre 2. Aquí nos da 18 y aquí 3. Luego el 18 todavía lo podemos dividir entre 2 y nos queda 9. Cuando llegamos aquí, notamos que estos 3 se pueden dividir entre 9 o son múltiplos de 9. Bueno, de 3, perdón. Esos 3 se pueden dividir entre el 3 y son múltiplos de 3. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el divisor que tenemos acá y ahora usamos el 3, que es factor primo, es número primo. Entonces, la tercera parte de 9 es 3. Del 9 que está ahí arriba es 3 también. Y el 3 dividido entre 3 nos da 1. Aún todavía tenemos estos. Entonces, volvemos a dividir entre 3 y entonces aquí sí, ya nos da 1, 1, 1, 1. Cuando llegamos al 1, pues terminamos la búsqueda de factores primos. Y estos 3, estos son los factores primos de los 3 de acá, o factores primos comunes. Bueno, como son factores primos comunes, yo voy a escribir acá el mínimo común múltiplo de los 3. ¿Cuál sería? Ahora vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es tomar estos factores y los convertimos en una multiplicación. La multiplicación básicamente es 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Y aquí arriba ya lo expresamos en notación de potencia. Sería 2 al cubo por 3 al cuadrado. ¿Qué hicimos acá? Lo que hicimos fue tomar tres números y buscamos el mínimo común múltiplo de esos tres números. ¿Cómo lo hicimos? Descompusimos los tres en sus factores primos hasta llegar a 1.
¿Qué es esto de descomponer en sus factores primos? Pues, de alguna manera, no, bueno, no de alguna manera, sino consiste en dividir los tres números a la vez por un mismo divisor, que es un número primo. Entonces, hicimos unas divisiones sucesivas hasta llegar a estos números primos, los convertimos en multiplicación y luego en notación de potencias. Ese es el mínimo común múltiplo de estos tres números. Por lo que hicimos aquí abajo, ya sabemos que esto nos da 72. Básicamente, entonces, quiere decir que el mínimo común múltiplo de esos tres números es 72. Casualmente salió el mismo número acá, pero no todas las veces va a suceder. Pero bueno, ahí está. ¿Alguna pregunta con eso? No, ninguna. ¿No? Está claro. Bueno, este procedimiento que acabamos de realizar nos va a servir mucho para casos como eh, las factorizaciones. Uno de los métodos de factorización sirve para, se puede, a ver, en uno de los métodos de factorización se puede usar este proceso de descomponer en factores primos para poder encontrar los números que necesitamos. Aquí voy a hacer una pausa y nos vamos a ir a, y acabo de poner mi explorador de internet. ¿Lo estás viendo? O sigue la No, pizarra? no lo veo, sigue la pizarra. Ah, bueno, entonces aquí vamos a ver. Ya sé. Ujú. Bueno, entonces te voy a compartir mi explorador de internet y te voy a dar un chivo, un tip. Bueno, aquí está. Entonces, aquí nosotros podemos escribir algo como, a ver, mm, aquí me dio las dos opciones, mira, máximo común divisor. Entonces, allí vas a encontrar infinidad de calculadoras en línea que te pueden dar los múltiplos, los factores primos, el mínimo común múltiplo, el mínimo común divisor. Voy a escoger este. Y es una plataforma muy sencilla, siempre va a ser sencilla. Entonces, aquí te da algunos ejemplos, no todas las plataformas lo hacen. Ah, ¿dónde está esa calculadora? Así. Vamos a ver. Aquí escribes tres números. Estos son tres números que están separados. Lo voy a acercar por aquello que no se mira. Ya, entonces, por ejemplo, digamos que necesitamos saber los, el máximo común divisor, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de 96. Luego escribo 144. Ahorita estoy pensando en los números así al azar. Y escribamos, bueno, digamos, el número 600. Así. Entonces, ¿qué hago? Escribo los números que necesito, le doy calcular y me da el resultado. Observa. Máximo común divisor de esos tres números, 24. Ah, el cálculo que se hace de factores primos. Ups. El cálculo que se hace de factores primos me lo dio aquí, en el caso del máximo común divisor. Y después, mínimo común múltiplo de esos tres números es este. Y aquí serían sus factores primos. Y ya, entonces la mayoría de esas calculadoras te van a dar estos datos siempre.
Digo, si alguna vez necesitas hacerlo y estás a la carrera, entonces estas plataformas te dan el trabajo que ya hicimos. Ahora voy a escribir aquí solo calculadora o digamos cuáles son los factores primos y voy a escribir el presente año, 2024. Factores primos de 2024. Y aquí puede ser que Google te lo dé o te lleve a una calculadora. Aquí está otra calculadora. Le damos clic y te dio, mira lo que te dio aquí, descomposición del número 2024. Aquí se escribe el número, lo voy a escribir 2024, calcular, y ya me lo dio. Entonces, dice, es un número compuesto, es divisible entre 1 y también por estos tres números. Al descomponerlo en sus factores primos, este es el resultado. Y ya está, entonces eso, ahí está la factorización, esas divisiones sucesivas que hicimos en la pizarra están allí. ¿Y qué más tenemos aquí? ¿Es primo? Hasta eso te responde, mira. Y obviamente no es un número primo. Bueno, ahí estamos con eso, es ¿qué? Diría, un chivo. Realmente en línea puedes encontrar casi cualquier tipo de calculadora y te da resultados. Entonces volvemos a la pizarra. No, estoy ya sé, ahí está. Entonces volvimos a la pizarra. Ahí tenemos este proceso de cómo calcular el mínimo común múltiplo, cómo calcular el máximo común divisor de esos mismos tres números, 72, 18 y 6. Lo vamos a hacer de este lado. Tenemos entonces 78, no, 72 es 72, 18 y 6. Ahora vamos a calcular el mínimo, el máximo común divisor. Voy a borrar, necesito hacerlo más despegado de lo que está arriba. Entonces corremos aquí y los números son 72, 18, 6. Vamos a hacer divisiones sucesivas también. Aquí arriba le voy a escribir máximo común divisor de esos tres números, por supuesto. Ya. Aquí realizamos divisiones sucesivas como en el caso anterior, pero nos detenemos cuando ya no tengan divisores comunes. ¿A qué me refiero? Pues a lo siguiente. Comienzo a dividir entre 2 porque es el número primo más pequeño, aparte del 1, ¿no? El 1 no se considera número primo, pero bueno. El 2, el número... Disculpa que lo interrumpa. A ver, sí, sí. De la pizarra me aparece clasificación de ecuaciones cuadráticas. No me parece lo de ahorita. Hace un ¿No ratito. te No sé parece? por Ay, ay, ay. Sí, porque entonces yo hice mal. Déjame ver de nuevo. Ahorita aparezco yo, ¿verdad? qué. Sí, Vaya. Ahora... ¿Y ahora? ahora sí. Gracias por... Te tardaste en decirlo. Bueno, Es que yo pensé pues que tal vez se había trabado o algo, pero no. no, no. Pero qué bueno, gracias por decirlo, porque pues si no, yo hubiera seguido confiado en que estábamos bien. Bueno, entonces fue un error mío el tema ese de confundir un poquito el proceso aquí para gestionar esto. Pero bueno, entonces yo te decía que, bueno, aquí teníamos el cálculo del mínimo común múltiplo de esos tres números. Ahora vamos a realizar el cálculo del máximo común divisor.
En este caso, también hacemos divisiones sucesivas entre 2, pero con una diferencia del procedimiento anterior. ¿Cuál diferencia? Que nos vamos a detener cuando los tres números ya no tengan un divisor común. Por ejemplo, aquí tenemos, comencé con el número 2. Entonces, 72 entre 2 es 36. 18 entre 2 es 9. Y 6 entre 2 es 3. Podría seguir entre 2 acá, pero solo este se divide entre 2 y estos no. Entonces tengo que seguir con el siguiente número primo, que es el número 3. Entonces, la tercera parte de 36 es 12. De 9 es 3 y de 3 es 1. Cuando llegamos aquí, ya tenemos que detenernos porque sí es cierto que estos se pueden dividir entre el número 3, pero este ya no. Entonces aquí nos detenemos. Y la multiplicación de estos dos, voy a escribir 2 por 3, que es igual a 6. La multiplicación de esos dos es el máximo común divisor. Y es lógico, pues, porque el 6 es el número más pequeño, entonces ya no puede haber un divisor más grande. Así es como encontramos el máximo común divisor por divisiones sucesivas. Buscamos divisores comunes y cuando ya no se puede más, pues ahí nos detenemos. Voy a alejarlo para que lo podamos apreciar mejor. Bueno, tengo un relajo ahí, pero bueno, aquí se puede apreciar. Este es el procedimiento del mínimo común múltiplo. Las divisiones sucesivas se llevan hasta el resultado 1 en todos los casos, pero en el caso del máximo común divisor, se hacen divisiones sucesivas también, pero en cada caso se van encontrando divisores comunes. Cuando ya no hay, nos detenemos y lo que sale es el resultado, es decir, solo lo que hay aquí se multiplican entre sí para encontrar el máximo común divisor. Ahí estamos con esos procedimientos. Y solo me resta uno más, que es sobre los criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Bueno, son reglas, podríamos decir, que se usan para determinar cuándo un número se puede dividir, ya sea entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, etcétera, etcétera. Los más comunes son los siguientes. A ver, tenemos criterios de divisibilidad entre 2, entre 3, entre 5, podríamos agregar el 10 acá. Sí podríamos incluir aquí el 4, perdón, aquí no, aquí el 4, el 6, pero generalmente estos son como los más comunes. ¿Cómo utilizamos eso? Cuando nosotros tenemos un número como este, 96, y nosotros necesitamos saber si lo podemos dividir entre 2, entre 3, entre 5, entre 10, ¿qué hacemos? La divisibilidad entre 2 se puede aplicar cuando la última cifra de un número es número par. Bueno, también hay números pares e impares, ¿cierto? Entonces, observamos el último número y si es número par, entonces se puede dividir entre 2. Allí podríamos incluir cualquier número que podría ser este 328. Como este es número par, se puede dividir entre 2. Podría ser el número 790. El 0 no es un número par, pero sí me indica que ese número es divisible entre 2, porque el 10 se puede dividir entre 2, por ejemplo. Entonces, ya que termina en 0, se puede dividir entre 2.
Entonces, esto se puede resumir en lo siguiente. Cualquier número se puede dividir entre 2 si termina en número par o 0. Y ahí ya tenemos el primer criterio de divisibilidad. Divisibilidad entre 2. Cualquier número se puede dividir entre 2 si la última cifra es número par o es 0. Ya, se acabó. Ahora, ¿qué pasa con el número 3? ¿Cómo puedo saber si un número cualquiera se puede dividir entre 3 o no? En ese caso, lo que tengo que hacer es sumar las cifras. 9 más 6. Y si el resultado se puede dividir entre 3, entonces el número es divisible entre 3. Lo voy a repetir. Sumamos las cifras. Y si el resultado de esta suma se divide entre 3, entonces el número completo sí se puede dividir entre 3. Aquí sería 13. 13 no se puede dividir, no es divisible entre 3, no se puede. Entonces, este no se puede dividir o no es divisible entre 3. Este sí lo es. Y ahora sumemos estos, 7 más 9, eso nos va a dar 16. Que es 0 igual 16. Y notamos que el 16 no se puede, no es múltiplo de 3. Entonces, como no lo es, tampoco es divisible entre 3 esta cantidad. ¿Alguna pregunta con estos dos criterios? No, ninguna. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el 5? Este es más fácil porque voy a escribir aquí 625. Cualquier cantidad cuya última cifra es 5 o es 0, se puede dividir entre 5. Y por último, cualquier cantidad cuya última cifra es 0 es divisible entre 10. Y ahí tenemos los 4 principales múltiplos de, perdón, criterios de divisibilidad, que son muy generales. Los demás, pues, son derivados. Por ejemplo, si hablamos de la divisibilidad entre 4, entonces la última cifra debería ser múltiplo de 4. Por ejemplo, este sí se podría dividir entre 4, dado que tenemos 8 ahí. Este no, este tampoco y este tampoco, por ejemplo. Pero ya son más derivaciones de los criterios de divisibilidad. Estos son como los más comunes y los más simples. Bueno, entonces ya tenemos aquí este resumen que hay que mantener. Esta información hay que mantenerla siempre presente para que podamos resolver, como lo he mencionado, operaciones algebraicas, etcétera. Bien, entonces ahora nos salimos de eso y pasamos a la parte algebraica propiamente con el caso de las ecuaciones cuadráticas. Y para eso me voy a traer acá, a la pizarra, me voy a traer la imagen de, a ver cómo podemos aquí, está la tijera. Listo. Solo para recordar, ¿no? Aquí está. Entonces tenemos aquí este mapa mental de las clases de ecuaciones cuadráticas. Voy a mover esto. Más fácil así. Ahí está. Entonces, ahí tenemos el mapa mental, este esquema de la clasificación de las ecuaciones cuadráticas. Y anoche nosotros establecimos que, en primer lugar, tienen esta forma. Y para recapitular la información, me voy a pasar para, vamos a ver, me paso para acá y
voy a ir escribiendo. Las ecuaciones cuadráticas tienen la característica de tener tres términos. El primero tiene la variable elevado al cuadrado. El segundo término tiene la variable elevado a la primera potencia. Y el tercer término tiene un término independiente, no tiene variable. Y estos tres siempre son iguales a cero. Ese es el modelo o la forma de la ecuación cuadrática. Resolver una ecuación cuadrática significa hallar los valores de las raíces y se representan así con una R minúscula, con un subíndice 1 y una R minúscula con un subíndice 2. Eso significa o se entiende como las raíces de la ecuación cuadrática o las soluciones de la ecuación cuadrática. Significaría que X es igual a R1, que sería la solución primera, y también que X es igual a R2, o la segunda raíz. Ya. Después, en las ecuaciones cuadráticas pueden ser completas e incompletas. ¿Cómo sería una ecuación completa? Pues como la que está ahí arriba. Esa sería la ecuación cuadrática completa, pero vamos a hacerlo aquí abajo. Y vamos a cambiar de color. Entonces, ecuación cuadrática completa es esta. Bx más c igual 0. Por supuesto, estos signos más a veces pueden ser menos. Eso no cambia, así que podríamos nosotros agregar aquí un menos, pero lo vamos a dejar como está. Las ecuaciones cuadráticas incompletas son de tres variedades. La primera es cuando falta el último término. Entonces podría ser a cuadrado más bx igual 0. O podría ser que falte el segundo término. Entonces sería ax al cuadrado más c igual 0. Y el último caso es cuando solo tenemos el término con la variable al cuadrado. Y eso es igual a 0. Entonces aquí tenemos ecuaciones cuadráticas incompletas y ecuación cuadrática completa. ¿Cómo se resuelven cada una? Se resuelven aplicando fórmulas. No hay mucho procedimiento como el caso de las ecuaciones lineales, sino solo se aplica una fórmula. ¿Cuál es la fórmula para cada uno? Bueno, la fórmula para este, solo voy a escribir este símbolo. ¿Sí se mira ese color amarillo? Sí se ve. Vale, gracias. Entonces, la fórmula para resolver la ecuación lineal, perdón, la ecuación cuadrática completa es esta. X va a ser o se va a resolver con la fórmula. Se le llama fórmula general. Menos b más menos. Este más menos nos recuerda que la raíz tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Luego la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Y eso dividido entre 2a. ¿Y qué significan ese montón de letras del abecedario? Esta b se refiere al coeficiente del segundo término. Entonces, en todo lugar donde aparezca b, yo voy a escribir el coeficiente que aparezca en el segundo término. Y de igual manera la a. La a se refiere al coeficiente del primer término. Entonces, tanto en ese caso como en este, cuando aparece a, en realidad yo voy a escribir este coeficiente. Y también la c se refiere al término independiente, que va a ser este de acá. Entonces, si te das cuenta, aplicar la fórmula no es nada complicado. ¿Por qué? Porque si tengo la ecuación cuadrática completa y tengo la fórmula,
Solo sustituyo los valores donde corresponde y resuelvo las operaciones y ya voy a encontrar un valor. Vamos a hacer ejemplos. Ahora bien, las ecuaciones incompletas, ¿cómo se resuelven? Bueno, en el caso de la primer variante, se resuelve aplicando lo siguiente. En primer lugar, la primera raíz de x siempre va a ser 0. O la segunda, cualquiera de las dos. Lo cierto es que una de las dos va a ser 0. Y la otra raíz de x o la otra solución de x la vamos a encontrar aplicando la fórmula menos b partido a. Este es más sencillo, solo aplicamos esa fórmula. Vemos una ecuación cuadrática que tenga solo estos dos miembros, inmediatamente sabemos que vamos a aplicar esta fórmula. Nada más. El resultado, pues, es una de las raíces. Digamos que de alguna forma ya sabemos cuál es el resultado de la primera raíz de x, que va a ser 0 siempre. Entonces ya solo encontramos la otra. Ahora, con este tipo de ecuación incompleta, se resuelven las raíces, se resuelven aplicando la siguiente fórmula, que es más menos, porque la raíz cuadrada tiene dos soluciones, la raíz cuadrada de menos c partido a. Ya solo se aplica esa fórmula. Insisto, como lo dije con la otra ecuación, cuando tenemos una incompleta que solo tiene esos dos términos, entonces aplicamos esta fórmula, nada más. Y finalmente, cuando solo tenemos el término con la variable al cuadrado, pues no hay que aplicar ninguna fórmula más que solo decir que x es igual a 0. Y ya está. Ahora vamos a ver ejemplos. Y para eso vamos a traer aquí imágenes del manual. Vamos a tomar esta. Aquí está. Aquí tenemos dos ecuaciones incompletas. En realidad, las únicas incompletas que vamos a trabajar, porque vimos que la última variedad, pues, es igual a 0 la resolución. Entonces, realmente no tiene caso tocarla. Pero sí las primeras dos. Y comencemos con esta de acá. La ecuación es esta, ecuación cuadrática. Solo tiene el primero y el tercer término. Entonces, se aplica esta fórmula. Y al aplicar esa fórmula, entonces tenemos nosotros que identificar estos valores. Esto sería como los primeros pasos. Nos dan la ecuación cuadrática. Nosotros sabemos que tiene esta forma. Falta un término. Entonces sabemos que la fórmula que vamos a aplicar es esta. Después identificamos los valores de A, B y C. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente observamos que el coeficiente de A aquí es 1. Entonces el valor de A es 1. Como B no existe, entonces B es igual a 0. O sea, el segundo término no existe. Y el valor de C, que es este término independiente que está acá. Entonces, con eso ya aplico la fórmula. Entonces ya solo digo, bueno, X es igual a más menos raíz cuadrada de C, o mejor dicho, menos C partido A. Entonces, ¿qué hago? Escribo menos C es este, entonces menos 9 partido A, y ya vale 1, ¿no? Entonces, aquí. Una vez tengo esto, pues ya empiezo a resolver. Para resolver voy aplicando propiedades, leyes de signos. Si hay grupos de signos de agrupación, pues se aplican las reglas, las jerarquías de operaciones, etcétera. Todo lo que ya aprendimos anteriormente se viene a aplicar acá. Y tenemos entonces que x va a ser igual a más menos
Menos por menos es más, entonces, y bueno, y 9 dividido 1 es 9, de manera que entonces la expresión se convierte solo en la raíz cuadrada de 9. Después de eso, la raíz cuadrada de 9 ya sabemos que es 3. Pero como vamos a tener dos soluciones, escribimos x sub 1, 3. Y x2 o la raíz, la segunda solución de x es menos 3. Y ya está solucionado. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien. Ahora vamos con el otro. Tenemos la ecuación, que es esta que está acá. Observamos que le falta el tercer término, es decir, tiene esta forma. Y para esa forma de ecuación cuadrática, la solución se encuentra aplicando esta fórmula. Luego identificamos los valores de A, de B y de C. A vale 1, ¿por qué? Porque en esta ecuación la X, la variable al cuadrado, no tiene coeficiente escrito, entonces es 1. B vale 4, ¿por qué? Porque el término que tiene la variable en primera potencia tiene coeficiente 4, entonces por eso B es 4. Y C es 0, ¿por qué? Porque la ecuación no tiene tercer término. Entonces ahora solo aplicamos esta fórmula y procedemos. Decimos, X es igual a menos B partido A. Oh, perdón. Menos B. B es 4 y A es 1. Entonces, X, aquí vamos a hacer lo siguiente. Segunda solución de X es menos 4, porque este es elemento neutro, ¿cierto? Entonces, nos queda menos 4. Y primera solución de X es igual a 0. ¿Por qué? Porque así lo dice la fórmula. Y ya terminamos. Esto es muy fácil. Ahora nos vamos a traer esta. Pero vamos a jalar solamente esta parte. Aquí, este ejemplo es cuando tenemos la ecuación completa. Ecuación cuadrática completa. El procedimiento es un poquito más largo, pero al final del día es seguir el proceso. ¿Cuál sería el proceso? Primero tengo la ecuación. Está aquí. Segundo, identifico qué forma tiene, o sea, es la ecuación cuadrática completa. Y como es la completa, entonces su solución es esta fórmula, la fórmula general. Siguiente paso, identifico los valores de A, B y C. Para eso me voy a la ecuación original. Y tengo que A tiene valor de 1, porque el coeficiente aquí es 1. B tiene valor de menos 5, porque aquí está el coeficiente. Hay que notar que se va con el signo que trae. Y C tiene el valor de 6, porque es el término independiente. Ya con eso aplicamos la fórmula. Y procedemos. Sería X es igual a menos B, pero B es menos 5. Entonces aquí tenemos que poner mucho cuidado porque una cosa es el menos de la fórmula y otra cosa es el menos del 5. Son distintos. Entonces hay que tomar en cuenta esos dos signos menos. Después la fórmula sigue diciendo más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, pero b es menos 5, entonces menos 5 al cuadrado. Menos 4 multiplicado por a, que vale 1, y eso multiplicado por c, que vale 6. Cerramos la raíz. Todo eso dividido entre 2, multiplicado por a, pero a vale 1.
Aquí, ¿qué hicimos? Solo sustituir los valores. Así que esta fase, esta parte es crucial. Nosotros tenemos que saber identificar los valores que vamos a aplicar en la fórmula. Una vez hacemos eso, ya todo esto se va como en tobogán. Ahora resolvemos. Aplicamos leyes de signos, ahí hay potenciación, hay fracción, hay radicación, etcétera. Entonces, solo aplicamos lo que ya sabemos. X va a ser igual a. Esto es menos por menos, entonces resultado positivo. Ese más menos que sigue lo dejo todavía, no lo he usado. La raíz también. Resuelvo esta potencia que es 25. Luego resuelvo toda esta multiplicación que es 24. Termino la raíz y multiplico el denominador que es 2 por 1, 2. Entonces ya está más simplificado. 25 menos 24 es igual a 1. Entonces, podría saltarme ese paso, pero no lo voy a hacer para efectos de la explicación. Tenemos aquí 5 más menos raíz de 1. Todo esto dividido 2. Cuando llegamos aquí, entonces tenemos que separar las dos raíces, o sea, las dos soluciones de x. Entonces decimos x, o la primera solución de x es igual a 5 más 1. ¿Por qué más 1? Porque solo voy a agarrar este primero y la raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces 5 más 1, todo eso dividido entre 2. Eso es igual a, esta suma nos da 6, dividido entre 2 es igual a 3. Y después, la segunda raíz de x o la segunda solución es 5 menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque tengo un menos aquí abajo, arriba, pues en la fórmula. Todo eso dividido entre 2. 5 menos 1 es igual a 4, dividido entre 2, 2. Y luego hacemos un resumen. Escribimos. Primera solución de x, 3. Segunda solución de x, 2. Vamos a encerrar para identificarlo. Y ahí está. Voy a alejarlo para que podamos ver completo el proceso. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Verdad que no? Todo esto es realmente bien sencillo. Lo único que hay que saber identificar qué fórmula vamos a usar, pero ahí está. Entonces, ahora esto es todo de las ecuaciones cuadráticas. Aquí hay un tema que también es importante tocar, ese que dice ahí discriminante. ¿Qué es el discriminante? El discriminante es esta parte de la fórmula general, esta que está aquí. ¿Y para qué sirve? Sirve para determinar o anticipar cuál va a ser la solución de la ecuación. Entonces, voy a bajar otro poquito. No me deja. Y la fórmula para el discriminante es esta. Es solo la expresión que está dentro del radical en la fórmula general. Borramos esto. Ya. Ahora hay un ejemplo aquí. Nosotros, vamos a ver, dice, para resumir por qué usamos ese tema, dice, debido perdón, vamos a irnos un poquito al argumento de arriba. Y veamos lo que tengo ahí. El binomio b al cuadrado menos 4ac contenido dentro del radical anticipa la forma de las soluciones que se hallarán para x, o sea, anticipa qué características van a tener las dos soluciones de x.
Cuando el resultado del discriminante es positivo, sabemos que X va a tener dos soluciones. Cuando el resultado del binomio es cero, o sea, el resultado este del radical, del discriminante, cuando es cero, sabemos que X solo va a tener una solución. Y cuando el resultado es negativo, X no tiene soluciones en el conjunto de números reales. Va a ser un número imaginario o un número complejo. Para eso sirve ese discriminante. Obviamente, para efectos del contenido de este curso o de primer curso de matemática en la universidad, no se usa para mucho. Pero ya un ingeniero con cálculos más avanzados, voy a decir, ya le es muy útil calcular el discriminante. A nosotros, pues, nos dejan aprenderlo solo para parte del proceso del contenido nada más. Ahora vamos a bajar y vamos a ver ese ejemplo. Dice entonces, anticipa la forma de la solución de X en cada una de estas dos ecuaciones. Borro. El procedimiento es, primero, identifico los valores de A, B y C. Aplico la fórmula del discriminante y resuelvo. Ahora me voy a llevar esta imagen a la pizarra. Aquí parece un procedimiento grande, pero no lo es. Lo que pasa es que yo integré toda la información de las dos ecuaciones en una sola tabla. Ahora vámonos a la pizarra. Aquí está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cambiar de tableta y voy a regresar allá. Me voy a traer estos ejemplos de una vez y ahí está. Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente. Para la primera ecuación, es una ecuación incompleta, no tiene B o el segundo término. Por eso al identificar sus valores solo tenemos que A vale 1 y C vale menos 9, que es este que está aquí. Lo voy a acercar un poco. Ahí está. Una vez identifiqué los valores de A, B y C, aplico la fórmula. Esta es la fórmula del discriminante. Sustituyó valores y entonces aquí me dice b al cuadrado, pero b es igual a 0, entonces simplemente no debería escribirlo, pero aquí lo dejé solo para efectos del ejemplo, porque el cuadrado de 0 es 0, no es necesario escribirlo. Pero esto sí, sustituyo el valor de A, sustituyo el valor de C y resuelvo, ¿no? Sería menos por menos, que me va a dar más, y 4 por 9 es 36. Entonces, el discriminante es 36. Hasta aquí terminé la primera parte, porque hay que analizar la respuesta. Entonces, el análisis me dice que el resultado es positivo. Entonces, X tiene dos soluciones en el conjunto de números reales. ¿Qué es lo que sigue? Pues aplicar la fórmula que corresponda y resolvemos. Entonces, ahora aquí está la fórmula general. Al aplicar la fórmula general, obtenemos que el resultado del valor de X es doble, por supuesto, ¿no? Tiene un valor 3 y un valor menos 3. Y ya estamos. Con eso termina. Ahora vamos con la otra. La otra ecuación también solo tiene dos términos. Estos dos. Identificamos los valores de A, que es menos 1, porque aquí tiene coeficiente menos 1. B es menos 1 también porque el segundo término tiene coeficiente menos 1. Y C es igual a 0 porque no tenemos ese término aquí. Aplique.
tomamos la fórmula del discriminante y aquí notamos una característica y es esta. Que como en el caso de C es 0, aquí, y al sustituir su valor convierte en 0 todo. Es decir, 4 por 0, 0 y menos 1 por 0 es igual a 0. Entonces prácticamente esto se anula. Y solo nos queda el valor de B, que ya sabemos que es igual a menos 1. Y el cuadrado de menos 1 es 1 positivo. Hasta ahí ya terminamos de calcular el discriminante, que es este. Pero viene el análisis. Dice, puesto que el resultado del binomio es positivo, la solución tiene, X tiene dos soluciones. Y ahora vamos abajo, aplicamos la fórmula general y obtenemos los resultados allí. En el caso de la fórmula general, sí sustituimos todos los valores donde corresponde. Por eso es que aquí vamos a tener, a ver, aquí vamos a tener 0 y eso anula todo esto. Por eso aquí ya no aparece. Luego tenemos este menos 1, menos 1 viene a ser positivo. Este raíz, perdón, el cuadrado de menos 1, que es este 1 que está aquí con su radical. Y el resultado de esto es menos 2. Bueno, aquí sigue menos 1, pero al multiplicarlo, por eso aparece este menos aquí. La raíz cuadrada de 1 es 1, por eso aquí vamos a tener 1 más 1. Y 1 más 1 es 2. Dividido 2, 1. Por eso la respuesta es menos 1. Luego acá, 1 menos 1 es igual a 0. Cuando un numerador es 0, automáticamente convierte toda la expresión en 0. Y entonces la solución es esta. ¿Está? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Ok. Bueno, entonces, esto es el tema del discriminante. Allí en el manual está otro ejemplo con una ecuación cuadrática completa. Nota que allí la solución del discriminante es es un número más grande. Esto. Eso se debe a que estamos usando la ecuación completa, por eso viene a ser un número más grande. Y como el resultado es negativo, menos 31. Cuando hacemos el análisis, entonces el razonamiento es el siguiente. Como es negativo el resultado, X no va a tener solución en el conjunto de números reales. Y hasta ahí deberíamos de dejarlo porque no va a tener solución. Pero yo agregué el ejemplo de aplicar la fórmula general para demostrar que sí, efectivamente, vamos a caer en números complejos. Por eso vamos a bajar. Ahí está la fórmula general. Cuando sustituimos todos los valores, obtenemos esto que está acá. Lo estoy encerrando en amarillo. Ahora lo voy a borrar. Y entonces operamos todo lo que allí se indica y vamos a obtener este resultado. Nota que aquí está el discriminante, menos 131, es la respuesta que nos dio arriba. Con solo ver eso, ya sabemos que vamos a tener que usar el número i, el imaginario. Haciendo eso, entonces el 131 ya le podemos sacar su raíz cuadrada, pero tenemos el número i que va a aparecer y eso convierte en toda la expresión en un número complejo. Ahora, ¿por qué no sacamos la raíz cuadrada de 131? Porque no tiene raíz exacta. 131 es un número primo, no tiene raíz exacta. En ese caso solo se deja indicado, no se puede operar más nada. Y ahí termina. Entonces, con eso cerramos la parte de ecuaciones cuadráticas. Ah, no, nos falta este método por factorización, que es bastante sencillo. Me voy a llevar estas imágenes a la pizarra. Yo creo que nuevamente se volvió a trabar la pantalla, pero no sé si es mi internet o...
No, debe ser debo ser yo el culpable. Hagamos una cosa. ¿Qué estabas viendo cuando yo terminé de explicar el manual? Eso sí fue lo último de Sí, la raíz cuadrada de 131. eso sí. Eso sí lo, ajá, pero ahorita que como que trató de bajar para eso de factorización ya no. Oh, ya. Se quedó trabado. Eh, Ajá, y se está cortando también la voz. ¿En serio? Sí, pero eso es hasta ahorita. Se comenzó a cortar un poco. Debe ser mi internet, fíjate. Pero bueno, vamos a seguir y si suceden de nuevo me avisas. Voy a regresar a la pizarra. Aquí está, vamos a ver. Bueno, aquí tengo entonces la forma de resolver ecuaciones cuadráticas utilizando un método de factorización. Y tengo ahí dos ecuaciones cuadráticas. Esta, eso sí lo estás viendo, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Ah, bueno. Entonces, ahí tengo esa ecuación cuadrática y esta otra. Lo vamos a resolver por aparte. Vamos a ver. Entonces, la ecuación es x al cuadrado menos 9. Y esto es igual a 0. Allí nosotros podemos ver que tenemos un caso de factorización. Es el caso que se llama diferencia de cuadrados. Para hacer un recordatorio, teníamos que una diferencia de cuadrados es como esto. Y se resuelve creando dos factores agrupados, la raíz cuadrada de los dos términos, así, en uno signo más y en el otro signo menos. Y ya está solucionada la factorización. Esta fórmula o este modelo lo vamos a aplicar para resolver esta ecuación cuadrática. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. X al cuadrado menos 9 igual dos factores agrupados. La raíz cuadrada de x cuadrado, x. La raíz cuadrada de 9, 3. De un lado es positivo y en el otro negativo. Aquí no hemos terminado. La factorización sí, ya la terminamos, pero tenemos que solucionar, resolver x. Entonces, escribimos para el primer valor de x. Sería, tomamos la ecuación, perdón, el primer factor y lo igualamos a 0. Sería entonces x más 3 igual a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Porque la ecuación original está igualada a 0. Entonces, luego decimos que estos son sus dos factores. Cuando igualamos a 0 este, convertimos en 0 todo. Así que estamos usando muy bien ahí la propiedad. Igualamos a 0 el primer factor, despejamos x. Entonces, x, este va a ser el primer valor de x, es igual a menos 3, porque pasa al otro lado con signo contrario. Luego tomamos el otro factor que es x menos 3 y también lo igualamos a 0. Sería x menos 3 igual 0. Despejamos x y entonces el segundo valor de x es igual a 3 positivo. Podríamos hacer un resumen y en el resumen decimos primer valor de x igual menos 3, segundo valor de x igual 3 positivo. Y ya está.
Entonces, si te das cuenta, pudimos haber aplicado la fórmula que corresponde a la ecuación esa, x cuadrado menos 9, o resolviendo por factorización, que de alguna manera es un poquito más práctico y rápido. Ahora vamos con la otra ecuación, que es x cuadrado más 4x. Vamos a hacer aquí abajo. X cuadrado más 4x igual 0. Aquí vamos a aplicar el caso o el modelo de factorización por factor común, porque el que hicimos anteriormente no se puede hacer, ya que este no está elevado al cuadrado. Pero sí notamos que entre esos dos términos tienen como factor común la x. Entonces tendríamos lo siguiente. X al cuadrado más 4x. Factorizando por factor común, un factor es x y el otro factor es un grupo. Cuando dividimos x cuadrado entre x, restamos los exponentes y aquí nos queda x nada más como resultado. Luego más, dividimos 4x entre x, las dos x se cancelan porque dan 1 y obtenemos 4. Siguiente paso, aquí tenemos dos factores. Uno es x y el otro es x más 4. Entonces tomamos el primer factor, lo igualamos a 0. Prácticamente este es el primer valor de x. Y después tomamos el otro factor, también lo igualamos a 0, que sería x más 4 igual 0. Despejamos x y x es igual a menos 4. Este sería el segundo valor de x. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, todo esto es bastante práctico, fácil, pero es porque se trabajan con fórmulas. Regresamos al manual. ¿Estás viendo el manual? Ah, no estás viendo el manual, ¿verdad? Ahorita sí lo estoy viendo, aquí lo tengo. No, pero yo digo en mi presentación. No, no lo veo, solo las operaciones que se están resolviendo ahorita. Híjoles, entonces hubo varias veces que no viste el manual, es decir, mi presentación. Eh, no sé, no sabía que ahorita estaba compartiendo el manual. Híjole, sí, sí. O sea, Entonces, sí sé cuáles operaciones está resolviendo el manual, pero no miro el porque manual. lo tienes a la mano impreso, pero no en mi presentación. Ajá, Ay, no, Dios, no. qué metida de pata la mía, perdón. Sí, sí, fue una metida de pata la mía. Bueno, vamos a ver. Voy a poner más cuidado en eso a partir de ahora. Bueno, me vengo a la pizarra. Vamos a ver qué pasó. Aquí está. Y ahora, esto sí lo estás viendo, ¿verdad? Estoy presentando bien. Sí, eso sí. Bien, gracias. Entonces, ahí tenemos ese modelo, ¿no? Vamos a aplicar también un caso de factorización. La ecuación es x al cuadrado menos 5x más 6 igual 0. Aquí no, ¿dónde está el 6? El 6 al menos. Aquí tenemos tres términos. No podemos aplicar el primer caso de factorización que hicimos de diferencial cuadrados, porque ahí solo va a tener dos términos, aquí tiene tres. Tampoco podemos aplicar factor común porque el 6 no tiene x, así que no hay problema. Aquí vamos a aplicar el caso de factorización con el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que la solución va a ser dos factores agrupados. Así. La raíz cuadrada del primer término. Copiamos este signo en el primer binomio.
Luego este signo, perdón, la multiplicación de estos dos en el siguiente binomio. En este caso es más. Y ya luego aquí, en estas dos posiciones, tenemos que buscar dos números que sumados dan este y multiplicados dan este, los dos números. Entonces, para llenar estos espacios. Como estoy trabajando con literales, no los voy a llenar, sino solo me queda como modelo a seguir. Ahora vamos a resolver esto, aplicando esta factorización. Sería entonces x cuadrado menos 5x más 6 igual dos factores binomios agrupados, raíz cuadrada del primer término, o sea, de este, y también aquí raíz cuadrada. Copio este signo aquí en el primer binomio de la respuesta, menos. Multiplico este por este, menos por más, que es menos, entonces lleno este segundo signo. Hasta aquí, ahora voy a tomar como referencia el número 5 y el número 6. Observo que aquí tenemos signos iguales. Entonces, en ese caso, busco dos números que al multiplicarse van a dar 6 positivo, pero al operarse algebraicamente me tienen que dar como resultado menos 5. O sea, dos números que multiplicados dan 6 y sumados me dan menos 5. ¿Cuáles son esos números? Realmente está facilito porque 4, 4 por, perdón, no es 4, es 3. 3 por 2 me va a dar 6. Es este de acá. Y cuando yo sumo el 3 y el 2, me da 5. Entonces, escribo aquí el 3 y aquí el 2. Yo sé que si sumo menos 3 menos 2, copio el signo y sumo, es menos 5. Si multiplico menos 3 por menos 2, menos por menos es más y el resultado 6 positivo. Una vez hemos factorizado, ahora vamos a igualar a 0. La misma historia de los casos anteriores. Igualamos a 0 el primer binomio. 0, despejamos x, sería el primer valor de x. X igual 3 positivo. Luego el otro, igualamos a 0. Despejamos x. Este sería el segundo valor de x. Es igual a 2 positivo. Y con eso ya terminamos. ¿Dudas? No, ninguna. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, creo que con eso cerramos la parte de las ecuaciones. Solo voy a ir a ver el manual. Ahora ya sé que no, yo ya me pasé al manual, pero tú no lo ves. Ahora ya lo sé. No. Ok. Sí, con eso cerramos las eh, ecuaciones cuadráticas. Bueno, pero de todas maneras ahí en el manual está todo descrito, muy bien detallado, etcétera, etcétera. Y nos vamos a pasar, por lo menos vamos a introducir la parte de las desigualdades. Sí. Y para eso primero vamos a definir qué es un intervalo numérico. Pero me voy a pasar aquí. Y voy a escribir. Estos son dos temas eh, complementarios. Primero tenemos que definir bien qué es una desigualdad y ya luego trabajar lo que son las inecuaciones. Para definir qué es una desigualdad, usamos de apoyo la recta numérica. La recta numérica es una línea, una recta, pero le agregamos unas flechas
puntas de flechas en los extremos para indicar que la línea se extiende en ambos lados. Luego asignamos un punto cualquiera y vamos a decir que ahí es el punto origen o punto cero. Luego dividimos en segmentos de la misma medida los dos lados y asignamos valores numéricos. Aquí sería 1, 2, 3, todos positivos, 5 y esto continúa. Entonces, eso llega hasta infinito positivo. Lo mismo del otro lado, en el lado izquierdo. Aquí vamos a agregar los números negativos. Los segmentos deben de tener la misma medida. Esto se extiende hasta infinito negativo. Voy a escribir los puntos acá y aquí sería -1, -2, -3, -4, etcétera, -5. Listo. Entonces, un intervalo numérico se refiere a los números que hay entre dos puntos de la recta. Por ejemplo, si yo escribo acá, no, no, mejor vamos a usar de este punto hasta aquí. ¿Qué números están ahí entre? Entonces, pero voy a hacer un poquito específico con la pregunta. A ver, sería, están entre -2 y +3, sin incluirlos. Esto que agregué aquí de último es fundamental porque establece una distinción. Ahora voy a escribir de nuevo la pregunta. Y va a ser la misma, pero voy a cambiar esta parte de aquí. Insisto, esto que escribí es fundamental porque me permite establecer ciertas distinciones. Voy a alejar un poquito. Ups, demasiado. Y subimos un poco. Listo. Entonces, ¿qué números están entre -2 y -3, pero sin incluirlos? Ahora vamos a ver qué números son. Observo que la línea o el segmento que marqué comienza en -2 y termina en +3, como lo dice esto de acá. Pero me está preguntando qué números hay sin incluir estos dos. Entonces, los números que hay serían solamente el -1, el 0, el 1 y el 2. Mi respuesta entonces tiene que ser -1, 0, 1 y 2. Ahora, la otra pregunta me dice que sí incluya esos números, es decir, ¿qué números hay entre -2 y +3, pero incluyéndolos? Entonces, aquí sí elaboró la misma lista, solo que ahora le agrego el -2. -2, -1, 0, 1 y 2. Listo. Ahora, quiero que observes que hay una diferencia entre incluir los dos extremos y no incluirlos. Esa diferencia se expresa simbólicamente de la siguiente forma. Y Si, el +3 no se incluye abajo. perdón, sí, el 3 también, gracias. Muy bien, creo que vas a ser una buena auditora porque se necesita ese nivel de observación. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí. Simbólicamente se expresa de la siguiente manera. Para el caso en que no incluye, sería -1
es menor que X y este es menor que, no, y es menos 2. ¿Por qué? Porque es el extremo que me da la pregunta. Menos 2 es menor que X y X es menor que 3. Esta expresión me está diciendo que yo tengo un intervalo numérico que comienza en menos 2 y termina en 3 positivo, pero no incluye esos extremos. ¿Por qué no lo incluye o por qué sé que no lo incluye? Por este símbolo que está aquí. Este símbolo me dice que X, bueno, X representa a estos valores de acá. Como son varios, no los escribo todos, sino escribo una variable que ya sé que representa a todos estos. Ok. Entonces, el símbolo menor que me está diciendo que el intervalo va a empezar desde aquí, pero sin incluir el menos 2. Voy a acercarlo para hacer un poquito más explicado esto. Ahí está. El segmento S, el intervalo comienza no en el punto 2 exactamente, porque no lo incluye. Comienza, digamos, aquí. O mejor, digámoslo, aquí porque estamos trabajando con enteros. Realmente comienza aquí e incluiría decimales, pero para efectos de la explicación no lo vamos a hacer. Entonces, el extremo es menos 2, pero como no lo incluyo, entonces los valores incluidos solo van a estar a partir de aquí. Y eso me lo explica el símbolo menor que. O sea, X puede ser todo lo que hay aquí y aquí, 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 pero sin llegar al 2 exactamente. De ahí para allá, todo es X. ¿Se comprende eso? Sí, Vale. Lo mismo va a pasar con el X menor que 3, exactamente lo mismo. Es decir, el intervalo me dice que voy a llegar hasta cerquita del 3 o dejémoslo en 2 entero. Vamos a llegar hasta aquí porque no puedo incluir a este. Sin embargo, la expresión simbólica me lo dice. ¿Por qué? Porque me está estableciendo los límites y no incluye los puntos de esos números. Ahora, ¿cómo vamos a explicar cómo va a ser el símbolo para este intervalo? El símbolo va a ser el siguiente. Solo vamos a alejar otro poquito. Ahí está. Entonces la respuesta, y voy a cambiar de color también, va a ser menos 2 porque siempre es el mismo extremo. Pero el símbolo va a cambiar y me va a decir menor o igual que X y X menor o igual que 3. Este símbolo menor o igual me dice, bueno, mira, pues es todo este intervalo, pero puedes incluir el menos 2 porque estoy usando el signo igual. Igual acá, en este otro extremo. Dice que X es todo lo que tengo marcado en verde. Es menor que 3. Pero también puede ser igual que 3. Por eso sí incluye el extremo. Entonces, ¿está bien clara la distinción que estoy realizando acá? sí. Bueno, entonces, eso se puede expresar de otras dos maneras. Si queremos expresar el intervalo en la recta numérica, el primero, este de acá, se va a representar con un círculo, pero sin llenarlo, digamos, solo el círculo nada más, y una línea recta que iría de aquí para acá. Entonces, en la recta numérica, así se expresa el intervalo cuando no incluye los extremos. ¿Y qué pasa si incluye los extremos? Eso se puede representar de dos maneras. Se puede representar llenando el círculo o simplemente con una línea como esta que estoy haciendo ahora.
Y de ahí para acá, todo. Entonces, en ese caso me dice el intervalo sí incluye los extremos. Entonces, aquí tenemos esta forma de escribir simbólicamente el intervalo, los dos intervalos, y esto es gráficamente describir gráficamente los intervalos. En el manual hay un resumen, me voy a pasar al manual despuesito hasta cuando termine de explicar esto. Y hay otra forma de representar los intervalos. Uno es gráficamente con la recta numérica, otro es simbólicamente con los signos menor que o mayor que, igual, menor o igual, etc. La otra forma de representar los intervalos es a través de usar paréntesis y corchete o parejas ordenadas. ¿Cómo es eso? Es lo siguiente. Para representar yo vengo y utilizo, a ver, solo déjame corroborarlo. Sí. Entonces, lo siguiente, escribo paréntesis, -2, 3 y cierro el paréntesis. Eso es una expresión o sí, una expresión que en matemática llamamos pareja ordenada. ¿Por qué pareja ordenada? Porque el primer número siempre me va a indicar, en este caso, el extremo izquierdo del intervalo. Y el segundo número siempre me va a indicar el extremo derecho. En otras palabras, si lo vemos en la recta numérica, el paréntesis se refiere a este lado y el otro, el cerrar el paréntesis, se refiere a este extremo. El -2 se refiere a este extremo, coma, y el 3 se refiere a este extremo de acá. Y de ahí todo lo que hay en medio. Entonces, esta pareja ordenada me está indicando que entre el 2 y el 3 hay un intervalo de números, que son estos de acá. Y el paréntesis me dice, no incluyas los extremos. O sea que este paréntesis representa a este símbolo. También en la recta numérica representa el círculo abierto. Y lo mismo este cierre de paréntesis me representa este símbolo, o si no, este círculo abierto en la recta numérica. ¿Y cómo voy a expresar este? Allí no voy a usar paréntesis, voy a usar corchetes. Y siempre sería -2 y 3. Cierro corchete. Este corchete me representa este símbolo menor o igual que. Y en la recta numérica, ese corchete, solo vamos a borrar esto y esto. En la recta numérica, ese corchete representa el 2 o el círculo cerrado. Y aquí también es corchete, círculo cerrado. Entonces ahí tenemos tres maneras de representar los intervalos numéricos. Ahora, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Perfecto, ahora me voy a ir al manual. Ahora sí lo voy a hacer bien. Ahora sí aparece, ¿verdad? Sí. Gracias. Entonces, comienzo con esto. Formas de expresar intervalos. Ya definimos que un intervalo representa un conjunto de números que hay entre dos extremos o dos puntos de la recta numérica. Y se expresan de tres maneras distintas. ¿Cuál es la primera manera de representar un intervalo? La primera manera es utilizar signos de comparación. Así es como se le llaman a estos de acá. Se les llaman signos de comparación. ¿Por qué? Porque compara cuánto hay más en uno que en otro. Por eso se leen mayor o menor que. Vamos a acercar esto un poco.
Listo. Entonces, la otra forma de representar intervalos es a través de parejas ordenadas. El menor número siempre va del lado izquierdo, o sea, acá. En las parejas ordenadas, como lo hice en la pizarra, podemos usar paréntesis o podemos usar corchetes. En este caso, paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque no sé, en el intervalo no incluye al extremo. Y la tercera forma de representar un intervalo es en forma gráfica, usando la recta numérica. Ahora quiero que notes que aquí tengo el círculo abierto. ¿Por qué? Porque representa esto y también representa este símbolo menor que. ¿Qué significa? En el intervalo no incluyó el -3. Y aquí también está abierto por lo mismo, porque no incluyó el signo en el último. Entonces, en un ejercicio que de repente en la prueba podrían decirnos, dado el intervalo -3, dado el intervalo ups, ¿qué está pasando? Dado el intervalo -3 menor que x menor que 0, indique cuáles son los números del intervalo. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es igual. Podemos agregar corchetes porque es un conjunto. O simplemente escribir solo los números del intervalo, que serían -2, porque no incluye el -3, luego -1, y ya está. No incluye al 0 tampoco. Entonces, solo nos quedan estos dos. Esos dos valores serían los números que representan el intervalo. ¿Alguna pregunta aquí? No, ninguna. ¿No? De todas maneras, esos números están aquí, ¿eh? -2 y -1. Bueno, eso me lleva a la siguiente tabla. Está aquí. Esta tabla nos está diciendo qué tipos de intervalos hay, porque a veces puede ser que en un extremo no se incluye el número, pero en el otro extremo sí se incluye. Eso va a variar la forma de expresión. Entonces, aquí tenemos en esta tabla como un resumen, digamos. Tenemos en esta columna el nombre del intervalo. Aquí su forma de expresarlo con signos de agrupación o como pareja ordenada. Aquí su forma de expresarlo en lo que llamamos arriba signos de comparación. Y luego acá su forma de expresarlo con la recta numérica. Ahora, nota que aquí tenemos otra forma de expresión. Esa forma de expresión es estamos usando el lenguaje lógico, que es válido. Y lo vamos a trabajar para que te quede claro. Y con eso vamos a ir terminando. Bien, entonces, el intervalo abierto. ¿A qué se refiere el intervalo abierto? Bueno, se refiere a que no incluye los extremos en el intervalo. Por eso, en la representación gráfica tenemos estos círculos abiertos. Y esto se lee x tal que a menor que x y menor que b. Así es como se lee. X tal que, esa de diagonal que está ahí se lee tal que a menor que x y x menor que b. Es el intervalo, ¿no? Son todos los números comprendidos entre a y b, pero sin incluir esos dos. Luego tenemos el intervalo cerrado. Estos sí incluyen los extremos. Se utilizan corchetes para expresarlos como pareja ordenada y en la recta numérica el círculo se cierra, se llena completamente. Entonces, eso me indica que sí incluye los extremos y por eso es que se llama intervalo cerrado. Para ese caso, los signos de comparación que se usan son menor que, menor o igual que. Y esto se lee x tal que a menor o igual que x menor o igual que b. Pues simplemente me está indicando que son los intervalos que hay de este punto para este, incluyendo los extremos.
A partir de ahí hay combinaciones, hay intervalos semiabiertos. ¿En qué consiste? En que ya sea el extremo izquierdo o el derecho, en este caso el izquierdo, está abierto y este cerrado. O al revés, el izquierdo está cerrado y este está abierto. Y sus expresiones gráficas. Simbólicamente, nota que vamos a usar un signo, menor que, no incluye, menor o igual que, sí incluye. Después tenemos unos modelos especiales, voy a decir, o casos especiales de intervalos, que ya no se llaman intervalos propiamente, sino se llaman semirrecta. ¿Por qué razón? Porque no va a tener un extremo definido como tal. Por ejemplo, en este caso, miremos la recta aquí. El extremo derecho es abierto y comienza en A, pero en el extremo izquierdo no hay un final, sino que el intervalo sigue y sigue y sigue hasta infinito. Por eso aquí en esta expresión tenemos el símbolo de infinito menos infinito. Ahí me está diciendo, el intervalo comienza en el punto A y luego se extiende hacia la izquierda hasta el infinito. Y son intervalos abiertos. Simbólicamente, solo se expresa como lo ves acá, x menor que a. X tal que x es menor que a. Todo lo que va de aquí para acá. ¿Alguna pregunta en esto? No, todo claro. Muy bien, gracias. Entonces, finalmente vamos a tener combinaciones de intervalos abiertos o cerrados. El infinito siempre es abierto, siempre, siempre, porque nunca voy a ver en dónde va a terminar. Pero el otro extremo sí puede ser cerrado o puede ser abierto, como acá. Listo. Entonces, ya con eso cerramos esta parte introductoria de las desigualdades. Y aquí en el manual vas a encontrar un resumen de qué significa cada grupo cada signo de agrupación, cómo interpretar los símbolos. Y aquí vamos a encontrar cómo se expresan de las tres maneras el intervalo. Aquí ya los tenemos como más reunidos, voy a decir, o los tenemos comparados para que podamos ver siempre la diferencia. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Ya mañana vamos a trabajar esto de la desigualdad, que tiene algunas formas de trabajo como en las ecuaciones, pero lo vamos a ver mañana. De momento, terminamos aquí y te deseo feliz descanso. Gracias, que tenga feliz noche. Igualmente.